todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carlota de Albret. Ella fue una noble francesa que se acabaría convirtiendo en primera duquesa consorte de Valentinois, al casarse con el conocido César Borgia, manteniendo con este un matrimonio breve, pero que sería muy envidiado por muchas de las personas que rodeaban a la pareja. Esta biografía es realizada por petición de Lili, Santiago de Jesús Gallo y Martín. Carlota de Albret nació en el año 1480 en la población de La Brie, en Francia. Fue hija del conde Alano I de Albret, apodado el Grande, y de la esposa de este, la condesa Francisca de Châtillon-Limoges. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, siendo Carlota la última de sus vástagos. Su familia estaba bien posicionada en la sociedad francesa. Su padre era señor de Albret y de Flogas, vizconde de Tartat y conde de Grave, de Dreux y de Castrat, mientras que su madre era condesa de Périgot, vizcondesa de Limoges y señora de Aven y de Chaloux, además de que su hermano mayor Juan se acabaría convirtiendo en rey de Navarra bajo el nombre de Juan III, al casarse con la reina Catalina I de Navarra. Su madre, la condesa Francisca, era pariente de la reina consorte de Francia, Ana de Bretaña. Por esta razón, la niña se crió en la corte de dicha reina, al quedar huérfana de madre cuando tan solo tenía 1 año de vida. En el año 1497, César Borgia, que era hijo del Papa Alejandro VI, decidió renunciar a su carrera eclesiástica, algo que le permitiría contraer un buen casamiento con una mujer perteneciente a la nobleza. En un principio se pensó en un posible compromiso con la princesa de Tarento, Carlota de Nápoles, pero aquel compromiso no sería aceptado por el padre de esta, el rey Federico I de Nápoles. Por esta razón, cuando César visitó la corte francesa, con motivo de las alianzas que estaba estableciendo su padre, el Papa Alejandro VI, con el rey Luis XII, se le empezó a buscar un nuevo casamiento con alguna noble de buena familia, o si fuese posible, con alguna princesa francesa. Al poco de llegar César Borgia a la corte francesa, el padre de Carlota no tardó mucho en ofrecer la mano de su hija al duque de Valentinois, el cual se mostraría muy emocionado ante la idea de contraer un casamiento con la muchacha, debido a que Carlota era descrita por aquel entonces como una joven hermosa, encantadora y que tenía un gran sentido del deber, además de que descendía de una familia poderosa y rica que estaba emparentada con la familia real francesa y navarra. Tras plantearse aquel compromiso, César Borgia mandó una carta a su padre, el Papa Alejandro VI, para pedirle permiso para poder establecer un compromiso con la familia Albret, una idea que entusiasmó al pontífice. Durante las negociaciones matrimoniales, se acordó que la joven entregaría como dote grandes sumas de dinero y de joyas, pero apenas aportaría tierras y propiedades al matrimonio, algo que hace pensar que ni la familia Albret ni la corona francesa se fiaban demasiado de la conocida ambición de los Borgia. También se estableció que Carlota tendría que renunciar a todos los derechos sucesorios que tuviese sobre los dominios que poseía la familia Albret, asegurando así de que estos no cayesen entre las manos de los Borgia, aunque se le permitió el poder portar el título de dama de Chaloux.
El 10 de mayo de 1499 se celebró la boda entre Carlota y César en el castillo de Blois, en Francia. Para entonces, ella tenía 19 años de edad en el momento de la unión y él 23. Pese a descender la joven de una familia poderosa, aquella boda sería muy sencilla y apenas asistieron invitados, debido a que la dote de la nueva duquesa consorte de Valentinois fue demasiado elevada y la familia Albret apenas pudo hacer frente a tal gasto de dinero, teniendo que ser ayudados por la corona francesa y en la Navarra. Aunque cabe destacar que a su enlace sí llegaron a asistir los reyes Luis XII de Francia y Ana de Bretaña. Tras celebrarse su boda, la pareja inició su luna de miel en el castillo de Gomortan, lugar donde se vivió una noche de bodas que sería descrita como maravillosa y exitosa. Incluso se dice que César se negaba a abandonar el lecho de su esposa, intimando con ella durante toda la noche. Durante los días que duró su luna de miel, los recién casados apenas se dejaron ver y pasaron la mayor parte del tiempo encerrados en sus habitaciones privadas. Entre los recién casados existía una gran atracción. César consideraba a su esposa como muy hermosa y Carlota vería a su marido como un hombre muy atractivo, además de que el duque de Valentinois tenía fama de ser un buen amante. Aquella exitosa luna de miel sería muy celebrada por el Papa Alejandro VI, quien se sentiría muy orgulloso de su hijo. Además, este pensaba que la pasión que había entre los recién casados podría asegurar una buena descendencia, aunque también levantaría muchas envidias. Algunas damas envidiarían a Carlota por haberse casado con un hombre atractivo y apasionado, mientras que Luis XII y otros nobles llegaron a envidiar a César Borgia por su fama de ser un buen amante y por tener un gran aguante en el lecho conyugal. Los duques de Valentinois tan solo llegaron a convivir por 4 meses, los cuales fueron meses muy intensos y cargados de una gran pasión, en los cuales Carlota se quedó embarazada. Con motivo de la alianza que había establecido la corona francesa y el Papa Alejandro VI, César se vería obligado a abandonar Francia para proseguir con sus campañas militares por la península itálica. Pero lo que no sabía la pareja es que nunca más se volverían a ver. El 17 de mayo de 1500, Carlota alumbró a la única hija que tuvo el matrimonio, una niña que se llamó Luisa. Madre e hija vivieron entre las distintas propiedades que llegó a poseer la duquesa y llevaron una vida llena de lujos mientras aguardaban el regreso de su marido. Pero en el año 1507, César Borgia acabaría siendo asesinado durante una emboscada en tierras navarras. Al fallecer su marido, su hija Luisa heredó todos los bienes, títulos y propiedades de su fallecido padre, debido a que sería la única hija legítima que llegó a tener César Borgia, aunque se sabe que éste llegó a tener una amplia descendencia legítima. Carlota se convirtió en la regente del ducado de Valentinois ante la minoría de edad de su hija de tan solo 7 años de edad, pero tras convertirse en una mujer viuda, ella cambió radicalmente de vida y dejaría a un lado todos los lujos, adoptando una vida mucho más humilde y dedicada a la religión. La duquesa viuda se volvió una mujer muy piadosa y pasaría largas temporadas en el convento de la Anunciada de Bourges, un convento que había sido fundado por su gran amiga Juana de Valois, la cual había sido la primera esposa del rey Luis XII de Francia, hasta que éste anuló su matrimonio para casarse con la reina Ana de Bretaña. Hacia sus últimos años de vida,
Carlota adquirió el castillo de Mot de Fouilly, lugar donde convivió junto a su hija Luisa y donde ambas se dedicaron a las labores de caridad. La duquesa viuda empezó a sufrir de serios problemas de salud hacia sus años finales de vida, además de vivir siempre bajo una continua pena, falleciendo así el 11 de marzo de 1514, a los 34 años de edad, en su castillo. Carlota dejó huérfana a una hija de 13 años, la cual quedaría bajo la protección de la familia Albret, aunque Luisa llegó a convertirse en una rica heredera y logró contraer buenos casamientos, además de ser la antepasada de las casas Borbón-Parma, Borbón-Busset o los Beauharnais, entre otras. Los restos mortales de Carlota descansaron en la iglesia de Mont-Fouilly, en un elaborado sepulcro de mármol que ella misma había ordenado construir, pero este acabaría siendo destrozado durante la Revolución Francesa. Carlota fue una mujer que llegó a gozar de una buena posición, llegando a ser pariente de la reina consorte Ana de Bretaña y hermana del rey Juan III de Navarra, el cual acabaría dando origen a la dinastía Albret que reinó en Navarra. Gracias a su buena posición y al compartir lazos de sangre con la corona navarra y francesa, ella fue vista como la candidata ideal para casarse con César Borgia, un casamiento que sería muy deseado por ambas familias, pese a la mala fama que ya tenía para entonces la familia Borgia. Aún así, llegó a mantener un matrimonio feliz, pero muy breve, siendo una unión cargada de pasión. Carlota tan solo convivió con su marido durante 4 meses, pero aquella corta convivencia sería muy intensa y apasionada, convirtiéndose ambos cónyuges en una pareja muy envidiada ante su exitoso y placentero casamiento. Pero por desgracia, aquella felicidad duró poco y Carlota pasó durante muchos años como una viuda que centró su vida en la religión y en arrastrar una profunda pena, aunque también se dedicó a la crianza de su única hija, siendo el único recuerdo vivo que le quedaba de su apasionado marido. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carlota de Albret. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis otros matrimonios que fueron breves pero muy apasionados e intensos. Y con esto me despido. Hasta la próxima.